Vamos a ir empezando con el tema. A ver qué tal lo veis. Es un poquito más, no es complejo, pero sí que entran ya ahí algunos términos que a lo mejor se pueden ir un poco, pero bueno, lo vamos viendo, ¿vale? Cualquier duda que vayáis teniendo, me vais preguntando o luego lo comentamos al final. Vale, pues sobre todo vamos a hablar de, pues esto, ¿no? La relación que hay entre estos tres conceptos, que sería la alimentación emocional, el metabolismo y la hormona, ¿vale? Luego también le he dedicado una parte pequeñita al tema de la microbiota, que también puede tener ahí un poquito de relación, ¿vale? Ujú. A ver, bueno, y ahora no pasa la pantalla. Ahora, vale. Para ponernos un poquito en contexto, ¿vale? Quería comentar un poco, pues bueno, este hilo histórico, por así decirlo, para que veamos que desde, por así llamarlo, desde la prehistoria, hemos tenido como esta etapa, ¿no? De paleolítico, neolítico, etcétera, en la que no teníamos disponibilidad de alimentos, o sea, era todo, pues, cazador-recolector, había periodos en los que no estaba disponible siempre el alimento. Entonces, esto lo pongo un poco por explicar o por entender que nosotros a nivel genético llevamos prácticamente, pues eso, desde hace 1,5 millones antes de Cristo hasta hace prácticamente 3.000 años, o incluso no tanto, porque hasta ayer prácticamente en época de guerra y demás, siempre hemos tenido como muchos periodos en los que la disponibilidad de alimentos no era posible, ¿vale? Entonces, a nivel genético, por así decirlo, en toda nuestra evolución, nuestro cuerpo siempre está predispuesto a que no haya disponibilidad de alimentos libre, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos muchos mecanismos en los que cuando el cuerpo detecta que estamos pasando hambre o que no hay esa disponibilidad de alimentos, como que lo intenta regular, ¿vale? Y esto es lo que ahora estamos viendo que tiene mucha relación y todos esos mecanismos se ponen en funcionamiento cuando intentamos realizar algún tipo de dieta de pérdida de peso, que al final el cuerpo no, nuestros genes, por así decirlo, no ha pasado suficiente tiempo para que nuestros genes se adapten a esta nueva situación de que sí que haya alimentos disponibles durante todo el tiempo, ¿vale? Entonces, pues eso, al final son muchos años los que el cuerpo ha estado en esa situación y nosotros estaríamos aquí como muy en la esquinita al final del todo y no ha dado tiempo que el cuerpo se vaya habituando, ¿vale? Entonces, pues eso, hemos pasado de tener prácticamente un periodo de hambruna, por llamarlo de alguna manera, o de no, en realidad sería de no disponibilidad de alimentos en cualquier momento, a la situación actual, en la que llevamos unos años, relativamente poco en comparación con este histórico que vemos, en el que sí que tenemos disponibilidad de comida en cualquier momento, ¿vale? El límite honesto que es como, pues eso, disponibilidad cuando yo quiera, sin que me cueste, ¿vale? Sin que me cueste conseguirlo. Entonces, eso es por ponernos un poco en antecedentes, porque de esta manera creo que se entiende mejor los procesos que se producen en nuestro cuerpo que no nos dejan perder peso, ¿vale? Aquí hablamos ahora un poco de metabolismo. Con esta gráfica también quiero que veamos o que entendamos qué procesos se producen en nuestro cuerpo cuando hacemos una dieta. Esto sobre todo está enfocado a dieta hipocalórica, ¿vale? Nosotros estaríamos aquí, en el inicio, ¿vale? En la predieta, que sería pues una situación normal, en la que vemos que las calorías que estamos consumiendo aproximadamente son unas 2.800 y vamos a poner que lo que estamos gastando son unas 2.600, ¿vale? Algo como muy, muy acorde. Podría estar casi que en el mismo momento, ¿no? Para mantener un peso estable, que estuviésemos que el gasto y la ingesta sea aproximadamente la misma. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a realizar una dieta, sobre todo es una dieta hipocalórica, ¿vale? Como más el concepto de típico proceso de pérdida de peso habitual, pasamos a reducir la ingesta, por ejemplo, de 2.800 a 2.200 calorías. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo ahí no detecta que haya habido todavía ningún cambio o está en proceso y las calorías que va gastando, pues bueno, más o menos son las mismas, pero ya la tendencia es a que vaya disminuyendo. En ese proceso sí que se produce una pérdida de grasa y una pérdida de peso, ¿vale? Porque nuestro cuerpo está gastando calorías menos, pero sigue gastando, pero llega un momento en el que las calorías que consumimos son ya lineales, ¿vale? No podemos reducir más y llega un momento que el cuerpo deja de gastar, ¿vale? Como que se va adaptando o se va habituando a este proceso
y es donde se produce el estancamiento, el típico me he estancado y ya no bajo de peso o ya no consigo perder más, es por esta línea que vemos aquí, ¿vale? Que al final lo que tenemos es que las calorías que estamos consumiendo y lo que estamos gastando están estables y no conseguimos ahí como ese déficit calórico, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que o nos cansamos de la dieta, o la dejamos, o recuperamos rutinas de alimentación que teníamos previamente y que ahora nos hacen que la ingesta sea más calórica, y nos vemos con la situación que tenemos al final en esa recuperación, ¿vale? Que al final pasamos de consumir 2.200 calorías a recuperar a las 2.800 que teníamos al inicio, que sería una ingesta normal, en la que no hay dieta hipocalórica. Sin embargo, nuestro metabolismo, como ya ha bajado un poco el ritmo y está gastando menos calorías de las que gastaba previamente, ahí se produce también la recuperación del peso, ¿vale? Entonces, por eso vemos también este distanciamiento, o sea, pasábamos de un momento en el que el gasto y el consumo era prácticamente igual a una situación en la que vemos que hay mucha diferencia, ¿vale? Y aquí es pues, el típico efecto rebote, o he cogido más peso incluso del que yo tenía, pues esto sobre todo está producido por cambio en el metabolismo y al final, aunque no lo queramos y suena feo, pero al final no lo hemos provocado un poco nosotras, porque por habernos metido en este proceso de estancamiento o de estabilización del peso, hacemos que el cuerpo cada vez gaste menos y en el momento en el que dejamos la dieta, el cuerpo ya no vuelve a gastar lo que antes. Entonces, por eso ahí también muchas veces se intenta como hacer dinámicas que sean pues eso de volver a activar el metabolismo, volver a hacer que el metabolismo esté un poquito más acelerado y todo esto que nos proponemos muchas veces cuando nos hemos visto en este periodo. A ver si pasa de pantalla ahora, que va con un poquito de atraso. Y entonces este es un poco el mecanismo que vemos en el cuerpo, ¿vale? En lo que hemos explicado anteriormente. Nosotros hacemos una ingesta de energía o de calorías y nuestro cuerpo hace un gasto. Entonces, si estos dos intercambios no están regulados, pues no se puede producir que haya aumento o disminución de peso. Pero al final no todo es calorías. Si fuesen tan fácil, sería pues eso, bajamos, o sea, bajamos ingesta, bajamos de peso y ya. Pero interfieren también muchos otros conceptos, ¿vale? Que ahí es donde vamos a meter también la parte hormonal. Si pasamos ya un poco al tema de alimentación emocional, aquí, bueno, vamos a ver un poco el concepto o qué interacción tienen nuestras emociones con la alimentación, ¿vale? Y aquí veréis que prácticamente lo es todo. O sea, pocas veces comemos por apetito o por hambre real como tal y la mayoría de las veces al final estamos condicionados por nuestras emociones. La diferencia que hay entre cada una de ellas y a modo general, para que sepamos diferenciarla, porque muchas veces estamos comiendo y no sabemos en realidad si tenemos hambre, si no, si comemos por aburrimiento. Entonces, esta es un poco como una pequeña clasificación que nos puede ayudar a identificarlo. A nivel del hambre emocional, pues sobre todo es algo como muy repentino, ¿no? Es como que estoy bien y de repente me apetece comerme 1 kilo de frutos secos, por ejemplo, ¿no? O es como muy repentina. Suele ser urgente también, no podemos esperar. Nos da un deseo específico de comida, o sea, suele ser como más por antojo y normalmente son alimentos más palatables, más grasos, no suelen ser alimentos saludables. También cuando nosotros ya estamos satisfechos, estamos llenos, no es suficiente, como que intentamos calmar algo, pero que no es el hambre, ¿no? Al final es como esa emoción que lo que estamos intentando es paliar o rebajarla, pero en realidad no es el apetito lo que estamos controlando. Entonces, por eso hay veces que aunque estemos llenos, no es suficiente. Y por último, normalmente cuando ya hemos comido o cuando hemos terminado de pasar ese periodo de hambre emocional, suele generar culpa o nos sentimos mal por haber comido algo que sabíamos que no debíamos o nos castigamos, normalmente conlleva también una emoción negativa, ¿vale? Y luego lo que sería el hambre fisiológico, el hambre emocional, que al final suele ser algo como que se ve llegar, por así decirlo, o se ve venir, que al final suele ser más gradual, puede esperar, no es tan urgente, puedo comer de todo, me da igual que sea una fruta, que sea un fruto seco o que sea un dulce. Con estar satisfecho me basta, o sea, yo si me encuentro que estoy lleno, puedo dejar de comer, ¿vale? Y normalmente no genera sentimientos negativos. Entonces aquí ponía un poco estas imágenes, ¿no? Para identificarlo, sobre todo eso, porque al final cuando tenemos o cuando partimos de emociones negativas o cuando hemos
pasado por un periodo de, pues eso, de estrés, de tristeza, de ansiedad, de enfado, de cualquier proceso que a nivel emocional nos pueda suponer algún cambio, esto puede hacer que se activen como sistemas de recompensa en el cerebro, que al final es lo que nos hace intentar paliar esa emoción con la alimentación, ¿vale? O con la comida. Al final, todo este tipo de situaciones normalmente no tenemos herramientas con las que sobrellevarlo, por así decirlo. O sea, imaginaros que tenéis una situación desagradable en el trabajo, por ejemplo, que discutís con un compañero o, no sé, cualquier situación que nos vaya a hacer tener un cambio a nivel emocional, eh, como no estamos acostumbrados o no sabemos gestionarlo o si no se habla o si no se comparte en casa o si no tenemos herramientas con las que poder, digamos, vincular o hacer que esta emoción se calme, es muy difícil de controlar. Entonces, una manera que tiene el cuerpo de compensar o de intentar encaminar esa emoción es con la alimentación, ¿vale? ¿Por qué? Porque también, ahora lo vamos a ver, pero con la alimentación en nuestro cuerpo también desencadenamos herramientas de bienestar, de placer, ¿vale? Como pues eso, alimentos placenteros y reconfortantes. Entonces, como sabemos que la alimentación nos produce ese efecto positivo, cuando tenemos una emoción negativa intentamos como asociarlo, ¿vale? De manera totalmente inconsciente, pero esto suele ser algo muy habitual. Es rara la persona que no tiene en algún momento algo de alimentación emocional. Vale, y aquí vemos también un poco esa cadena que os comentaba. No tenemos una emoción que al final no estamos atendiendo o no estamos trabajando como deberíamos y buscamos anestesiarla, por así llamarlo, o trabajarla con la comida, ¿vale? Al final es lo que yo comento siempre, esto es como ponerle un parche. En vez de trabajarlo de fondo e intentar ver qué es lo que me está produciendo, muchas veces no es ni siquiera un tema traumático, por así decirlo, o algo tan grave, sino el simple aburrimiento. Algo tan sencillo como eso, estar aburrido en casa, no sé qué hacer, al final empiezo a darle vuelta a la cabeza y termino por yéndome a la nevera a ver qué hay, ¿vale? Entonces, el comer este tipo de alimentos que nos van a producir algo satisfactorio, placentero, es simplemente un parche. Cuando lo que deberíamos de hacer es buscar un entretenimiento, salir a dar un paseo, tener esa herramienta de afrontar la situación que nos ha hecho tener el malestar. Entonces, como normalmente es más fácil ir a por la comida, suele ser algo muy habitual. Entonces, pues eso, encontramos el bienestar que es muy inmediato, eso sí es verdad que nos reconforta de manera rápida, pero ¿qué pasa? Que cuando el efecto se pasa, pues eso nos da la sensación, ¿no? De, pues no me tenía que haber comido esto, ahora casi que me siento peor, ¿no? Porque no he solucionado nada y encima me he comido la tableta de chocolate que tenía en la nevera y volvemos a una situación de malestar, o sea, incluso nos estamos empeorando la sensación que teníamos previa, ¿vale? Entonces, al final lo que hacemos es meternos en un círculo vicioso que es complicado salir de ahí y al final es pues, poniéndole un poco de herramientas con las que podamos salir un poco de esta dinámica, ¿vale? Entonces, pues lo que decíamos, que cuando comemos alimentos que nos dan placer, ya aquí empezamos a meter un poquito de tema hormonal, ¿vale? Liberamos dopamina, o en este caso no es tanto una hormona, sino como un neurotransmisor, que al final, pues esos son mecanismos que a nivel cerebral nos producen sensación de bienestar, ¿vale? Esto pasa mucho también con el ejercicio, con situaciones que nos provocan felicidad. Entonces, pues eso, tenemos situación de bienestar y alivio. ¿Qué pasa? Que cuando esa respuesta no ha visto que, o sea, hemos visto que el cuerpo no responde bien, pues reforzamos esa conducta y lo que comentábamos, es difícil salir de ahí, ¿vale? Y pasaríamos ya a la parte de estrés y hormonas, ¿vale? En esta parte, bueno, perdón, en esta diapositiva os pongo un poco todas las hormonas que están en nuestro cuerpo, que prácticamente se habla de entre 60 y 80, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que al final somos prácticamente cambios hormonales. Entonces, nada, os lo pongo simplemente para que seáis conscientes de la cantidad de hormonas que hay en el cuerpo y yo solamente me he ceñido a aquellas que están en relación con la alimentación y sobre todo las que son más importantes, porque al final de estas 60 seguramente la mitad tengan que ver con la relación y el peso. Pero bueno, yo me he centrado en las más importantes, ¿vale? Y para que no sea tampoco muy complejo y muy difícil de entender, que tengamos como un resumen de estos procesos. Entonces, principalmente vamos a destacar dos, que van a ser la grelina y la lectina. No sé si estos conceptos sonarán.
puede ser que si habéis leído algo sí, pero ya digo que suele ser algo como muy específico de nutrición, ¿vale? Entonces, el resumen, por así decirlo, o como se suele conocer, es la hormona del hambre y la hormona de la saciedad, que esto a lo mejor sí que os suene un poquito más. Entonces, tenemos que la grelina es la hormona del hambre, ¿vale? Y esta hormona se produce en el estómago. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos hambre, o cuando el estómago está vacío, por así decirlo, produce esta hormona y se la manda al cerebro. Entonces ya le está dando la señal al cerebro de que hay que comer, ¿vale? Y con la leptina pasaría el efecto contrario. La leptina es la hormona de la saciedad y lo que le dice al cerebro es que ya hay suficiente comida. En este caso, la leptina está producida por la célula grasa, ¿vale? Entonces, desde que nosotros empezamos a comer, se va llenando el estómago le manda la señal a la célula grasa y la célula grasa le manda la señal al cerebro de que ya hay suficiente comida y que tenemos que parar de comer, pasa como un determinado tiempo. Normalmente a este mecanismo se suele comentar que se da en 20 minutos. Entonces también esto se relaciona mucho con el comer despacio, que normalmente cuanto más despacio comamos, más tiempo le damos también al cuerpo a que se segregue la leptina, que es la hormona de la saciedad, y que le diga al cerebro, oye, vamos a parar ya que hayamos comido suficiente. Normalmente si comemos en 10-15 minutos, esto creo que lo veíamos al principio en una de las primeras sesiones, si hemos comido muy rápido, no le hemos dado al cuerpo el suficiente tiempo como para que se regule, entonces terminamos comiendo más de lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, bueno, a modo, pues eso, inicial, estas dos hormonas que son las más importantes, que sepamos cómo funcionan, ¿vale? Y luego complicamos un poquito más la cosa y pasamos a todas estas hormonas, ¿vale? Aquí tenemos igual la grelina, que es la que hemos dicho que genera el apetito, que está en el estómago, el cortisol, súper importante, se producen unas glándulas que tenemos encima del riñón, ¿vale? Y está muy relacionado con el estrés y con el aumento de grasa, ¿vale? Y esta es también una que está presente prácticamente en todos nuestros procesos. Luego tenemos también los estrógenos, que están muy relacionados con los depósitos de grasa, y te imagino que a lo mejor también nos suena un poquito más porque están muy relacionados con los ciclos hormonales, con la anticonceptiva, con la menopausia, todo lo que tenga que ver con la hormona a nivel eh, sí, a nivel hormonal de la mujer, seguro que había escuchado algo del tema de estrógeno. Y eso está muy relacionado con la localización de las grasas. Luego la que comentábamos antes, la leptina, que inhibe el apetito y se encuentra en las células grasas. Luego tenemos también la hormona del tiroides, tan famosas también que se escuchan mucho, que en este caso tendríamos la T3 y la T4, y que están muy relacionadas con el metabolismo. Y luego he comentado también, aparte de la dopamina que habíamos mencionado anteriormente, tenemos la serotonina y la endorfina, que también eso, que más que una hormona, son como unos transmisores, ¿vale? Como unos mensajeros, por así decirlo, que también está muy influenciada por las emociones y afecta mucho a la alimentación, ¿vale? Y aquí vemos la serotonina, que normalmente es como la hormona o el transmisor de bienestar, y las endorfinas, que también están muy relacionadas con el estado de ánimo. Ya después de todo este mejunje de conceptos, bueno, y a mí esto a nosotros cómo nos afecta. Pues de muchas maneras, ¿vale? Principalmente hablando de alimentación y estrés, o de alimentación y ansiedad, etcétera, que es en lo que nos vamos a enfocar un poquito, pues podemos ver lo que habíamos comentado al principio, ¿no? Que teniendo en cuenta ese metabolismo, a ver cómo lo defino, ese comportamiento genético que tenemos en nuestro cuerpo, nosotros ya podemos asociar un poquito que esa grelina y esa leptina se regulan también un poco para que el cuerpo no pase esa época de hambruna que comentábamos al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cuerpo detecta que efectivamente hay falta de alimento, pone en funcionamiento estos mecanismos, ¿vale? Que son mecanismos al final de almacenamiento de grasa como método de supervivencia. El cuerpo detecta como que no hay alimento, le estamos reduciendo las calorías y el cuerpo no sabe por qué, no sabe que porque estamos a dieta, sino lo detecta como una época de hambre y empieza a producir mecanismos a nivel hormonal y a nivel metabólico que lo que hace es que almacenan grasa, ¿vale? Y todo este tipo de estresores, por así llamarlo, que tenemos aquí, están haciendo que todo el rato estemos acumulando grasa, ¿vale? O que estemos acumulando alimentos en vez de gastarlo. Entonces tenemos eso, por ejemplo, una dieta hipocalórica
todo esto además está demostrado, ¿vale? No son suposiciones que estén hechas o relaciones, sino ya hay estudios que demuestran que todos estos cambios se producen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos con una dieta hipocalórica, la grelina aumenta, ¿vale? Aumenta el apetito, porque lo que le está diciendo al cuerpo es, vamos a comer, que estamos en un proceso de hambruna y necesitamos reponer energía. Pues la dieta está asociada a que aumenta la grelina y por lo tanto aumenta el apetito, ¿vale? Por eso cuando estamos en dieta muy restrictiva y muy hipocalórica, terminamos teniendo como más apetito del normal. Con el cortisol pasaría algo parecido. Cuando estamos en una situación de estrés, como puede ser pues eso es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Una situación que a nivel emocional nos produzca algún cambio o algo tan sencillo como estoy desbordada en el trabajo y no puedo parar o tengo una situación a nivel personal que me produce mucho malestar y no estoy como estresada o tengo como ansiedad. Pues todo este tipo de situaciones hacen que el cortisol se dispare. ¿Qué pasa con el cortisol? Que está muy relacionado con el aumento de grasa. Entonces, esto sí que es algo muy habitual, que cualquier situación de estrés va a hacer que el cortisol aumente y esto va a conllevar a un aumento de grasa, ¿vale? Pasaríamos a los estrógenos, en este caso lo que comentábamos, algo más hormonal. En este caso a lo mejor no está tanto influenciado por nuestra actitudes o por nuestras decisiones, sino más por los procesos metabólicos del propio cuerpo, más por un tema de edad, por así llamarlo. Hay cambios de estrógeno en la adolescencia, hay cambios de estrógeno en el embarazo, hay cambios de estrógeno con la anticonceptiva, con la menopausia y luego ya otro tema también sería la medicación que puede producir cambio a nivel hormonal, como puede ser en los tumores de mama, por ejemplo, que sí que también es muy habitual utilizar estos tratamientos hormonales, ¿vale? Entonces, todos estos cambios van a producir van a hacer, perdón, que se produzcan cambios en los estrógenos, ¿vale? Entonces, la relación que se produce es que los niveles de estrógenos bajan y aumentan los niveles de grasa, ¿vale? Pasaríamos a la leptina, que es la que inhibía el apetito, la que nos dice que vamos a parar de comer. También volvemos a lo mismo, la dieta. Cuando hacemos una dieta hipocalórica, los niveles de leptina disminuyen. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tenemos suficiente leptina, que le diga al cuerpo que tenemos que dejar de comer, que nos para el apetito, pues no tenemos fin, ¿vale? Llega un momento que a lo mejor no es que tengamos hambre, pero tampoco es que tenemos fin, ¿no? A la hora de parar de comer, que muchas veces pasa eso. No, yo en realidad no tengo hambre, lo que pasa es que como que no veo el momento de parar. Pues esto muchas veces también está relacionado con la leptina, ¿vale? Que es la hormona que nos dice que tenemos que parar de comer. Luego pasaríamos a las hormonas del tiroides, que en este caso también están muy asociadas al metabolismo, ¿vale? Normalmente cuando las hormonas del tiroides disminuyen, que es lo que se conoce como hipotiroidismo, el metabolismo también empieza a enlentecerse, ¿vale? Empezamos a quemar menos, cuando hablamos de metabolismo sobre todo hablamos de quemar menos calorías o quemar menos energía. Entonces en este caso pues pasaría igual, en el momento en el que las hormonas del tiroides están viendo alteradas, empezamos a empeorar el metabolismo y a ralentecer, a que se vaya ralentizando. Hay veces o hay determinados estudios que ya empiezan a hablar también de que con la dieta o con el sobrepeso o con determinadas situaciones que nosotros sí que podemos controlar, puede ser que estemos provocando no es que estemos provocando el hipotiroidismo, pero sí que estamos forzando a trabajar el tiroides de manera pues, a marcha muy forzada y esto es lo que sí que también puede afectar un poquito al metabolismo. Que aunque no tengamos hipotiroidismo como tal, pero sí que nosotros de manera externa podemos estar afectando al funcionamiento, ¿vale? En cuanto a lo que teníamos aquí respecto a la serotonina y a la endorfina, pues vemos esto, ¿no? Lo que decíamos, que a nivel emocional tenemos la ansiedad y la tristeza o el estrés, cualquier emoción nos va a hacer que disminuyan los niveles de serotonina y de endorfina y esto al final nos está afectando al estado de ánimo. ¿Cómo podemos activarlo? Pues con la alimentación, ¿vale? Sobre todo estas hormonas están muy asociadas a las conductas adictivas, ¿vale? A las conductas de adicción y al dulce. Por eso es muy habitual también ese concepto que hay, ¿no? Como que el dulce, como que es adictivo, el azúcar y demás. Y esto precisamente por esta
por estos dos componentes, por la serotonina y la endorfina, ¿vale? Que al final, efectivamente, nosotros comemos un dulce, imaginaros, pues eso, una bollería, un donut, lo que sea, nos comemos un dulce y nos produce esa sensación de bienestar, ¿no? De algo placentero, nos da, pues eso, como una sensación de alivio, que está muy relacionada con esos mecanismos adictivos. En realidad, a lo mejor lo que produce la adicción no es el azúcar, sino son nuestras propias hormonas, nuestros propios comportamientos, nuestros propios cambios en el metabolismo, lo que nos está produciendo esa adicción, por así llamarlo. Entonces, esto también es un poquito más complicado de controlar, porque al final no dejan de ser reacciones químicas y cambios en el metabolismo que estamos teniendo, pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que en este caso quizás sería más complicado de controlar, pero bueno, muchas veces es lo que decimos, ¿no? Vamos a desintoxicar el cuerpo, vamos a dejar de tomar dulce y veremos como esas reacciones de adicción o esa necesidad de dulce, 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 vamos a intentar que disminuyan un poco y al final es dejar que pase, ¿vale? Dejar que el cuerpo se vaya habituando y que los niveles de endorfina y de serotonina se vayan regulando, ¿vale? No sé si respecto a esto habrá quedado muy claro o no, creo que más o menos el concepto general se haya entendido y si no luego me podéis hacer cualquier pregunta, ¿vale? Y bueno, por último, estas flechitas que vemos aquí también se enfocan ahí o se centran en un poco círculo vicioso. Al final, la grelina y el cortisol están muy relacionados, ¿vale? Este también es un concepto, ahora lo explico también un poquito más adelante, como que nos retroalimentamos, ¿vale? Porque nosotros, pues eso, empezamos una dieta, empezamos a aumentar la hormona de la grelina, empezamos a tener mucho apetito, comemos y eso hace que aumentemos la grasa. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en una dieta, entonces nos produce como frustración, o nos produce rabia, o nos da, ¿no? Esa parte emocional que decimos, jolín, pero si estoy a dieta, y ¿por qué no bajo de peso? ¿Por qué encima me quedo igual o aumento? Todo esto, todas estas emociones de la propia dieta nos producen estrés. Entonces, este estrés hace que aumente el cortisol y hace que aumentemos más la grasa. Entonces, volvemos al mismo ciclo, ¿vale? Aumentamos la grasa, nos ponemos a dieta, o sea, es como el cuento de nunca acabar. Es muy complicado salir de ahí, ¿vale? Sobre todo porque al final tenemos que cambiar un poco la dinámica, sobre todo pues eso, a nivel emocional y a nivel de conductas de alimentación, que no nos vayan a producir estos ciclos hormonales. No siempre podemos, está claro que al final es muy complicado de cambiar, pero sí que con todo lo que hemos ido trabajando en las sesiones anteriores, ¿no? De no tanto hacer una dieta, sino ir cambiando nuestros hábitos, normalmente estos cambios no se producen o no de manera tan exagerada y son mucho más fáciles de controlar, ¿vale? De hecho, hay un estudio que me llamó mucho la atención que explicaba o medía los niveles de cortisol en mujeres que hacían dieta y que contaban las calorías de la dieta. Y se veía o se comparaba, eran tres grupos, un grupo que hacía dieta normal, por así decirlo, o alimentación sin más, otro grupo que hacía dieta hipocalórica y otro grupo que hacía dieta hipocalórica y encima tenía que apuntar y contabilizar todas las dietas que se estaban o sea, todas las calorías que se estaban comiendo. Y se veía que había mucha diferencia en los niveles de cortisol en los tres grupos. O sea, el grupo que comía normal, los niveles de cortisol no aumentaban mucho. El grupo que estaba ya en dieta hipocalórica aumentaba los niveles de cortisol, pero es que en el grupo que encima tenía que contar las calorías, ya esto se disparaba. ¿Por qué? Porque el propio hecho de estar contando calorías o de tener esa presión de que como que no, aquí no me puedo pasar, este alimento sí, este no, todo eso genera una cantidad de estrés que dispara los niveles de cortisol. Entonces, por eso también el concepto, ¿no? de no llevar dietas estrictas, ya no una dieta hipocalórica, sino regímenes de alimentación que no sean naturales, al final son contraproducentes a largo plazo, ¿vale? Entonces, lo que decimos, nosotros mismos muchas veces nos empeoramos la situación. Y bueno, ya pasando, aquí sí, pasando un poco eso, lo mismo que comentábamos, ¿no? Al círculo vicioso que comentamos, como otro ejemplo, ¿vale? Que teníamos, que nada, tampoco me quiero enrollar mucho más, era porque quedasen los temas claros, ¿vale? Eso, nos ponemos a dieta, tenemos las hormonas que regulan el apetito, se puede producir aumento de grasa, nos disminuye el metabolismo, esto no puede producir cambios a nivel emocional, ansiedad, tristeza. Esto va a hacer que aumente el cortisol por el estrés y esto nos va a producir a su vez que aumente la grasa y volvemos a hacer dieta, ¿vale? El mismo ciclo que habíamos comentado anteriormente. Y nada, a modo... Uy, que nos pasamos.
a modo de resumen también, o que tengáis en cuenta cuáles pueden ser los componentes que son estresores o condicionantes a nivel hormonal, ¿vale? A nivel de todos estos cambios que hemos comentado. Bueno, pues hay millones, pero bueno, así lo más general, la luz natural, algo tan básico como que nos dé la luz del sol, ¿no? O la claridad de la calle, hace que nuestras hormonas se regulen mucho mejor. De hecho, también esto se ha visto o ha habido mucho cambio a raíz de la pandemia, de estar tanto tiempo encerrado, aunque bueno, teníamos ventanas, ¿no? Pero el no tener la acción de la luz directa, se ha visto también que había muchos cambios a nivel hormonal y se han disparado mucho la situación de coger peso, de malestar, de toda esta relación de acontecimientos, ¿no?, que hemos explicado. Las comidas, por supuesto, las relaciones sociales, lo que comentábamos, cualquier altercado no puede producir un cambio en esta cadena de emociones. El ejercicio también, en este caso va a ser algo positivo, pero no va a ser a lo mejor la connotación negativa, pero también nos va a hacer que todos estos mecanismos hormonales se cambien o estén modificados. El sueño, súper importante. Yo algo que trabajo siempre es el tema de alimentación y descanso, ¿vale? El sueño también hace que nuestras hormonas no se produzcan de la misma manera que tendrían que producirse, sobre todo grelina y leptina, ¿vale? Las que comentábamos del apetito, varían y difieren mucho según si tenemos un descanso de calidad o no. Diferentes patologías que también pueden hacer que los cambios hormonales se produzcan, los nervios, el estrés, una mala noticia, lo que habíamos comentado, ¿vale? Estos son estresantes o estresores, por así decirlo, que nos pueden hacer que todos estos cambios se produzcan. Entonces, como vemos, no siempre dependen de nosotros. Pero bueno, tenemos que intentar, en la medida de lo posible, con la alimentación y con una buena rutina, intentar controlarlo. Y luego, en cuanto a los síntomas que nos pueden producir todos estos cambios hormonales, pues son esto, el insomnio, ¿no? O sea, estamos en un proceso un poco irónico, que si estamos en un proceso en el que no estamos durmiendo, tenemos cambios hormonales y encima estos cambios hormonales nos van a producir insomnio, al final, ¿cómo voy a dormir, no? Pues igual, forzando, creando rutinas que nos vayan a permitir hacer estos cambios. Igual está relacionado también con la obesidad, el sobrepeso, problemas digestivos, esto es súper importante y ahora también se está estudiando un montón, ¿vale? Porque ya hay muchas patologías digestivas que están relacionadas con el estrés, ¿vale? Hipertensión, también podemos tener problemas de hipertensión, en las relaciones sexuales igual, mucho cansancio, irritabilidad, fatiga, a nivel muscular también puede haber mucho malestar, ¿vale? Todos estos síntomas, si los identificamos, pueden ser, no tiene por qué, ¿vale? Pero pueden ser señales de que haya algún cambio hormonal que no nos esté ayudando, ¿vale? Y al final lo que decíamos, que siempre intentamos buscar la gratificación emocional a través de la comida. Y esto es algo una frase que yo creo que tenemos que tener muy presente para entender muchas veces por qué comemos y de qué manera comemos. Y en base a eso intentar trabajar, ¿vale? Porque no siempre, lo que decimos, no siempre vale con hacernos este menú que hemos comentado, comer bien y ya, ¿no? Porque si tenemos ahí diferentes situaciones externas a nosotras que nos van a afectar a la manera de alimentarnos, pues también hay que ver de dónde viene y cómo lo podemos trabajar, que a lo mejor no podemos, pero bueno, por lo menos siendo consciente de lo que está pasando, ya es un avance, ¿vale? Y luego, ya por ir dando un poco finalización al tema, estaríamos con la parte de microbiota, ¿vale? Aquí podemos ver que, bueno, hay un concepto que se denomina eje intestino-cerebro, que no sé si os suena, pero al final es lo que comentábamos, ¿no? Esta relación que hay entre alimentación, sí, ¿no? Entre alimentación y ansiedad o todo lo que estamos comentando, al final tiene su base en este eje intestino-cerebro. Aunque sí que se está viendo o se está estudiando que al final están achacando muchas interacciones o a todo, ahora todo parece que es culpa del eje intestino-cerebro. Y también hay como una línea que investiga que no es tan, que en realidad no es tanto la que perjudica, por así decirlo. O sea, que parece que todo ahora lo achacamos a esto y en realidad no está tan demostrado, ¿vale? Algo que está como muy verde todavía, está falto de estudio y hay que ver si efectivamente está tan relacionado como nos pintan. Ahora todo es culpa de la microbiota, ahora todo es culpa de las bacterias, pero hay que ver si efectivamente viene de ahí o no. Pero bueno, parece que algo se está escuchando y
y sí que puede tener su motivo, ¿no? Aunque no sea el 100%, pero algo nos quiere decir. Y bueno, así un poco pues a modo general, ¿no? Que tengáis en mente, pues eso, si ya lo conocíais, bueno, un poco refrescarlo, pues eso, que cuando estamos en un estado saludable, por así decirlo, a nivel emocional, que no tenemos ningún bache cuando esto es un poco complicado, pero bueno, vamos a suponer que estamos en una situación estable, esto nos hace tener también una calidad en las bacterias bastante saludable, ¿vale? Y esto también está relacionado es bidireccional. Si nosotros tenemos una patología digestiva, sea cual sea, pues, imaginaos que debutamos con una intolerancia, con una inflamación intestinal, cualquier patología que tengamos a nivel intestinal también nos puede afectar a que nos produzca estas situaciones de estrés, malestar, tristeza, ¿vale? O sea que la relación se produce en los dos sentidos. O sea, que tengamos una buena microbiota puede hacer que tengamos una buena salud mental y al revés, que tengamos una buena salud mental puede hacer que tengamos mejor la microbiota, ¿vale? Aunque esto no es tan sencillo, es lo que decimos, estamos generalizando mucho, ¿vale? Pero sí que está bien que conozcamos estos conceptos. Y nada, con el estrés lo mismo, ya no solo estrés, sino cualquier patología, lo que comentábamos, que nos pueda estar afectando a nivel intestinal, también nos va a hacer tener mucha alteración a nivel, pues eso, a nivel cognitivo, ¿vale? Un poco en esta relación también quería enseñar esta imagen, igual esto se estuvieron haciendo muchos estudios sobre este tema hace unos años, porque también se estaba viendo que esta diversidad en la microbiota o este cambio en las bacterias intestinales pueden también afectar mucho al peso, ¿vale? Entonces aquí veíamos que una persona con un peso general o normal o con el IMC que se supone el correcto, tiene una composición de la microbiota que es totalmente diferente a la composición de la microbiota de una persona con sobrepeso o con obesidad o con acumulación de grasa, ¿vale? No tiene por qué ser el IMC, simplemente puede ser que tenga una cantidad de grasa elevada aunque tenga un peso normal, ¿vale? Entonces, aquí ya también se ha demostrado que en estos dos perfiles la microbiota es totalmente diferente en una persona u otra, ¿vale? Incluso se estaba empezando a estudiar de qué manera, intentando hacer que una persona con obesidad tuviese una microbiota muy parecida a la de una persona con enorme peso, podía beneficiarle incluso también en la pérdida de peso. Lo que pasa es que esto no es tan sencillo hacerlo, ¿vale? Y esta parte de microbiota también está muy relacionada con la parte genética, ¿vale? No todos tenemos los mismos genes, por suerte o por desgracia, y tampoco la misma microbiota, ¿vale? Entonces, que tengamos también en cuenta que no siempre va a depender de la alimentación. En parte podremos ayudarla, pero también depende mucho de la genética y de las bacterias que tenemos. Algo tan sencillo como que ahora también está como intentando priorizarse mucho, los partos naturales y la lactancia materna, parece que también está teniendo mucha influencia en este cambio de bacterias. Parece que puede ser algo protector frente a tener una mejor salud intestinal y un mejor peso, por así decir, ¿vale? Entonces esto también es otro, si nos metiésemos un poco en este mundo, es también algo bastante complicado, pero bueno, simplemente quería que lo conociese y que también tuvieseis en cuenta si esto nos puede estar afectando, ¿vale? Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Patologías que pueden estar relacionadas con este eje intestino-cerebro, aquí he comentado algunas, hay muchísimas, pero bueno, principalmente gastritis nerviosa, yo últimamente también estoy viendo muchos casos, y dispepsia nerviosa, que al final no deja de ser problemas de acidez, úlceras gástricas que están producidos por situaciones de estrés o por nerviosismo, o simplemente porque somos una persona que somatizamos más. No tiene tampoco por qué ser una situación muy estresante, pero tenemos un cuerpo en el que somatizamos mucho y cuando tenemos cualquier problema, por pequeño que sea, nos afecta al estómago, ¿vale? El síndrome de intestino irritable, que esto es lo que comentamos, también ahora está habiendo muchos problemas de inflamación en el intestino, de enfermedades como la enfermedad de Crohn, el colon irritable, todo esto también puede tener un componente, primero un componente emocional, segundo un componente de enfermedad autoinmune, que también lo tiene, y tercero un componente de microbiota. Al final son enfermedades como multifactoriales. Y luego algo tan básico como diarrea y estreñimiento,
que también nos puede estar dando ahí señal de que algo en la microbiota no va bien, ¿vale? Cuando normalmente vamos de manera regular al baño y pasamos de eso a tener un episodio de diarrea recurrente, puede ser que sea algo que nos esté avisando de que la microbiota no está saludable, no está sana. Esto pasa mucho con la típica, no sé si habéis escuchado, de diarrea del viajero, que esto es muy habitual, que nos vamos de viaje, bebemos agua o comemos alimentos fuera que no estamos acostumbrados y se produce. Y esto es precisamente por una alteración de la microbiota, que en el momento en el que se regula, se soluciona. Muchas veces no hace falta ni controlarlo, ¿vale? Y ya, bueno, para ir terminando, os quería dejar también por aquí que de qué manera nosotros podemos también cambiar o modificar esa microbiota, ¿no? Que lo que comentamos no depende de nosotros al 100%, pero sí que podemos ayudar o empeorar un poquito esta situación. Entonces vemos que, por ejemplo, la proteína vegetal, sí que las flechitas verdes son beneficios, ¿vale? La proteína vegetal sí que beneficia a la calidad de las bacterias, ¿vale? De las bacterias beneficiosas. La proteína animal parece que perjudica más que beneficia, ¿vale? Tiene los dos componentes y en este caso también depende mucho de la cantidad en la que lo tomemos. Que si abusamos mucho nos va a empeorar ahí un poquito determinadas cepas bacterianas y si luego tomamos en la cantidad suficiente no va a ser tan perjudicial, ¿vale? La grasa saludable, que sí que tiene un efecto positivo, los polifenoles también tienen un efecto positivo, que al final no dejan de ser antioxidantes, ¿vale? Que siempre están muy presentes en las verduras, en el té, ¿vale? El típico efecto súper beneficioso del té, el té verde antioxidante, pues sería de los polifenoles, que al final también actúa como alimento de las bacterias, ¿vale? La fibra igual pasaría como con los polifenoles. Y luego, como parte negativa, tendríamos la comida rápida y los edulcorantes, ¿vale? Que esto, aunque ahora ha salido este tema de la OMS que lo pone como malos, malísimos, pero ya se sabe desde hace mucho tiempo que los edulcorantes sí que pueden afectar también a la calidad de nuestras bacterias, ¿vale? Y nada, a modo resumen, que tengamos en cuenta pues todo esto, ¿vale? Que al final el peso depende de muchísimos parámetros, no todos los podemos controlar, algunos sí, algunos no, pero siempre podemos intentar que con nuestra rutina favorecer un poquito esta rutina, ¿vale? Y al final, un poco con lo que hemos visto hoy, vemos que el peso está afectado por todos estos parámetros, ¿no? Tenemos la microbiota, pero es que la microbiota depende de la alimentación, pero que a su vez la alimentación también depende del estado emocional y a la vez también la alimentación emocional nos va a hacer que tengamos el metabolismo de una manera u otra y es que esto también nos va a afectar al peso, ¿vale? Entonces al final es como una cadena de reacciones que tenemos que tener en cuenta, que esto funciona así, que podemos intentar modificar o mejorar esta rutina y siempre pues eso, como dando o desde un enfoque, sobre todo de lo que venimos trabajando hasta ahora, ¿no? Hoy no me he centrado tanto en qué tenemos que comer y en qué no, porque creo que con las sesiones anteriores ya ha quedado bastante claro, pero sí que con esta sesión de lo que tratábamos de ver qué beneficio o de qué manera nosotros estamos ayudando a nuestro cuerpo con los cambios que estamos realizando, ¿vale? Ya no solo no haciendo una dieta estricta, sino mejorando la calidad de los alimentos que tomamos, priorizando el consumo de fruta, de verdura, todo lo que hemos ido trabajando en las sesiones anteriores, aquí vemos en qué nos va a beneficiar, ¿vale? Y en este caso, pues podemos ver que a nivel de metabolismo, a nivel de hormonas y a nivel de microbiota, nos estamos ayudando, ¿vale? Y nada más, con esto daríamos por terminado la charla, ¿vale?